Buenas noches, bienvenidos a este nuevo webinar sobre administración de contratos en proyectos. Mi nombre es Jorge Gatze, tienen acá en la diapositiva mi mail, que está a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta que quieran hacer sobre el tema que vamos a ver. Durante esta actividad, que nos va a llevar aproximadamente una hora, vamos a ir, como siempre, trato de ir de lo general a lo particular. Vamos a ver primero la función que cumple un proyecto como una etapa necesaria de creación de valor y después vamos a ver los procesos que corresponden al ciclo de vida de las adquisiciones. Y dentro de estos procesos, ¿cuál es el rol que desempeña lo que sería un administrador de contrato? Que puede ser una persona dedicada específicamente a cumplir este rol, o bien puede ser el mismo director de proyecto, el project manager, que cumple la función de administrador del contrato. Vamos a ver distintos tipos de contratos, distintas formas de contratación, qué es contrato de locación de obra, qué es contrato de locación de servicio, algunos temas legales, pero digamos, en forma muy simple para poder entenderlos cómo funciona en el ámbito de proyectos, ¿no? Después también vamos a ver contratos según precio y según alcance de la prestación, qué son recepciones provisorias, definitivas, qué son las garantías, y vamos a terminar comentando algunos conflictos más comunes que están asociados a esta función que se llama administración de contratos. Como siempre, esta figura, quienes participan de estas actividades, de los webinars, ya la tienen, creo que hasta les aburre, pero siempre digo lo mismo. Es una figura importante porque muestra el papel que juega el proyecto, ¿no? El proyecto es la transición entre las decisiones que se toman en la estrategia y el proyecto las transforma en valor, ¿no? En valor al negocio. Entonces, nuevamente, reitero lo de siempre. La razón de ser del proyecto, lo que justifica el proyecto, no es el proyecto en sí mismo, ni siquiera el resultado del proyecto. Lo que le da razón de ser al proyecto es el valor que el proyecto le aporta a la organización a su término, ¿no? Entonces, como dice acá abajo, el éxito del proyecto se mide por ese valor agregado. Y como habíamos visto en un webinar anterior, el riesgo del proyecto, en definitiva, el riesgo del proyecto es que no genere valor. El mayor riesgo de un proyecto es que a su término no brinde ese aporte de valor que se espera del proyecto cuando se dio inicio al mismo. Entonces, sobre este concepto vamos a ahondar un poco más sobre el mismo, sobre el riesgo del proyecto, sobre el propietario, y en este esquema donde el proyecto cumple la función de transición entre estrategia y valor, hay un propietario del proyecto, un inversor, o sea, aquel que justamente pone en juego una cantidad de recursos, una cantidad de esfuerzos para que la estrategia se transforme en valor. Como todos sabemos, esa inversión de recursos y esfuerzos significa asumir riesgos. O sea, el inversor asume riesgos. Como el inversor se especializa y conoce sus estrategias, como el inversor generalmente conoce cómo operar y mantener los sistemas que el proyecto genera,
La transición, que es el proyecto, muchas veces el inversor, el propietario, no tiene conocimiento de cómo llevar adelante los procesos de proyecto. Entonces, subcontrata, ¿no? Para obtener ese valor, el propietario del proyecto se ve obligado a subcontratar, por ejemplo, a una empresa proveedora de servicios, a una empresa contratista, llamémosla ABC SRL, ¿no? Entonces, el inversor subcontrata una cantidad de procesos, de trabajos del proyecto que está llevando a cabo. Y ahora viene un tema que es realmente importante, que conceptualmente creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? O sea, este contrato que el propietario firma con ABC SRL, este contrato, este acuerdo, significa que ahora el riesgo o esa parte del riesgo ya no es más del propietario, es de ABC, es del contratista. Y claro, conceptualmente todos van a decir, no, no, por supuesto que no, por supuesto que no. El riesgo no es del contratista, el riesgo no es de ABC, el riesgo sigue siendo del propietario. O sea, y está clarísimo, estamos de acuerdo, esto es así. Lo que el propietario hace cuando subcontrata a ABC, lo que le traslada, lo que le transfiere a ABC es la gestión de su riesgo, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo transferir un riesgo que transferir una gestión del riesgo. Porque el riesgo sigue en cabeza del propietario, porque el negocio es del propietario, porque en definitiva dijimos que el verdadero riesgo de un proyecto, el verdadero riesgo de un proyecto es no obtener ese valor o la oportunidad, si quieren, desde el otro lado de la moneda, es aumentar ese valor. Pero tanto el riesgo como la oportunidad son propios del negocio del propietario, no del contratista, no del proveedor de servicios. Entonces, esto que en la teoría lo vemos tan claro, en la práctica no lo es. O sea, muchas veces en la práctica el contrato o la relación contractual entre propietario y proveedor se asume como que el riesgo ya de alguna manera deja de ser problema del propietario y ahora es problema del contratista, del proveedor, que se arregle el contratista. Esto es una frase que uno la escucha a menudo y no es así, no es así. O sea, muchas veces dicen, bueno, contratamos a ABC. Ah, muy bien, ¿y por qué contrataron a ABC? Bueno, porque ABC era el más barato. Está bien, pero si ABC es el más barato, pero no tiene gente, o no tiene estructura, o no tiene equipos, o no tiene know-how para gestionar nuestro riesgo, nos estamos comprando un problema. Entonces, no digo no comprar al más barato, pero además de ser barato, hay que ver que a quien se le transfiere parte del proyecto tenga las capacidades para manejar los riesgos asociados, porque si no, para el propietario el riesgo es mucho mayor. Entonces, insisto en este concepto porque aún en empresas grandes veo que si bien todos lo tienen muy claro desde el punto de vista teórico, en la práctica, cuando se contrata, la relación comitente-contratista el problema es del contratista, que se arregle. O contratar simplemente porque tiene el mejor precio, pero no se analiza si tiene las capacidades para administrar el riesgo que le estamos trasladando. Y otro tema importante, el contrato. O sea, acá hablamos del contratista. Y déjenme hacer una alegoría. El contrato le tiene que permitir al propietario competir al nivel que se propuso
cuando empezó el proyecto. O sea, el contrato o la estrategia de contratación del propietario tiene que estar al nivel de competencia que el propietario está buscando a través del proyecto. Entonces, haciendo una alegoría, si el propietario quiere con el proyecto competir en Fórmula 1, los contratos que haga con sus proveedores tienen que ser para competir en esa categoría. No puede ser un contrato, digamos, que no le permita tener las ventajas y las oportunidades necesarias para competir en la categoría que decidió competir. Entonces, yo puedo tener un contrato siguiendo con la alegoría como este que vemos acá a la izquierda, un auto muy lindo, pero como contrato, el auto es simplemente, insisto, una alegoría. Si bien el auto es muy lindo, mirado como contrato, no me permite competir como yo quiero competir en el nivel de oportunidad y riesgo que me propuse cuando inicié el proyecto. O sea, el contrato tiene que ser función para el propietario del tipo de negocio y del tipo de oportunidad y riesgo que busca. Sigo con la alegoría. Si el propietario quiere competir en Fórmula 1, los contratos que tenga con sus proveedores de servicios, con sus contratistas, tienen que ser precisamente para eso, para competir en Fórmula 1, ¿no? Y acá también uno ve que en la práctica muchas veces los contratos terminan siendo palos en la rueda, sobre todo para el comitente, para el cliente, que no le permiten a través del contrato sacarle todo el provecho al proyecto, ¿no? O sea, el contrato está tan, digamos, desarrollado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, digamos, de todas las restricciones legales, que termina siendo un impedimento para que el proyecto fluya. Por supuesto que no digo descuidar los aspectos legales, para nada, pero sí que el contrato tiene que estar a la altura del desafío de proyecto que el comitente, que el propietario, se propone lograr a través de su proyecto. Entonces, con estos dos conceptos que me parece que son relevantes y que son importantes, empecemos a ver dentro del proyecto cuáles son los procesos de gestión de las adquisiciones. Y acá voy a seguir un poco la metodología del PMBOK, que plantea un primer proceso que es planificar la gestión de las adquisiciones. Básicamente, ¿qué ocurre en este proceso? Se toman decisiones como qué comprar, o sea, qué cosas conviene que compremos, qué cosas conviene que hagamos nosotros, cómo comprar aquello que decidimos tercerizar, qué tipo de contrato usar. Bueno, todas estas decisiones hay que tomarlas en este primer proceso. Luego de tomadas estas decisiones, sigue un segundo proceso, efectuar las adquisiciones. Acá, en esencia, es llamar a licitación. Pero cuando digo llamar a licitación, puede ser desde un llamado telefónico y preguntar cuánto sale cada uno de esos elementos, hasta un llamado a licitación con un pliego que se vende, etcétera. O sea, este proceso es buscar la información de los proveedores y contratistas necesaria para avanzar con el proceso de compra. En este proceso, cualquiera sean los mecanismos, finalmente el comitente se va a encontrar con una serie de propuestas y la propuesta más adecuada va a ser un contrato. ¿Con quién? Con el proveedor o contratista seleccionado. Y luego de firmado el contrato, la orden de compra o el acuerdo, ya vamos a verlo de distintas formas, el siguiente proceso es controlar las adquisiciones o administrar el contrato. Luego del cual
termina con un entregable, con un resultado que el proveedor de servicios le entrega a su cliente o comitente. Bueno, la función de administrar contrato es la función que corresponde a este proceso. O sea, nosotros vamos a ver qué significa administrar contrato acá, en esta parte. Desde que se firma el contrato con el proveedor de servicios hasta que el proveedor de servicios entrega el objeto de la contratación. Aunque también la función administrador de contratos, vamos a ver que puede participar de esta etapa previa, que es efectuar las adquisiciones, y se recomienda que aquel que va a administrar el contrato también participe en la etapa de licitación y selección de proveedores y contratistas. Veamos entonces esta función de administrador de contrato. Bueno, es una función que va a manejar la interfase entre el documento contractual y las partes involucradas. Como dice la diapositiva, es una función todoterreno, porque maneja aspectos técnicos, legales, económicos del contrato, de las partes involucradas. Es una función importante porque tiene que permitir que el contrato se mantenga en su cauce y que ayude al proyecto a cumplir sus objetivos. Es una función que no solo controla, sino que previene. El administrador de contrato tiene que tener la capacidad de detectar potenciales amenazas, pero también la capacidad de detectar potenciales oportunidades. Y siempre va a haber un administrador de contrato. Lo que pasa es que si el proyecto es chico, en definitiva el administrador de contrato es el mismo director de proyecto. Ahora, si el proyecto es grande, va a haber una función ya específica distinta a la del director de proyecto que asuma ese rol. Y así como hay una función administrador de contrato, esa función siempre va a estar de ambas partes, o sea, va a estar del lado del comitente o cliente como del lado del contratista o proveedor de servicio. Las tareas que lleva adelante un administrador de contratos son parte de un gerenciamiento de proyecto, porque en definitiva es hacia los procesos que el proyecto ha decidido tercerizar. Sí, digamos, la administración de contrato, si el contrato es pequeño, si el proyecto es pequeño, la administración de contrato es manejar los procesos que son propios del proyecto, pero que la empresa, en vez de hacerlos en forma interna, se los terceriza a una empresa proveedora de servicios. Ahora, si es un proyecto ya de cierta magnitud y donde no hay un solo contrato, sino que hay varios contratos con varios proveedores de servicio y varios contratistas, ya esta función administrador de contrato no la va a hacer el project manager, sino que la va a hacer alguien especializado. Incluso empresas que llevan a cabo proyectos de este tipo en forma ya reiterada y asidua, ya tienen un área de administración de contratos con una especialidad digamos, muy específica en manejo legal, manejo económico, y ahí sí entonces se diferencia claramente de la función del gerente de proyecto que mira el proyecto en su totalidad, ¿no? Insisto, como dice acá la diapositiva, en proyectos de magnitud, el director de proyecto va a necesitar la asistencia de un administrador de contratos que en muchos casos es como su mano derecha. La experiencia de muchas empresas
dice que esta persona, este administrador de contrato, sobre todo, insisto, en proyectos de magnitud, ya participe en la etapa o en el proceso de licitación. Cuando se llama a licitación, cuando se evalúan potenciales proveedores, cuando se seleccionan potenciales proveedores, porque va a dar una expertise y va a dar una perspectiva que es muy importante, ¿no? O sea, revisar el pliego, revisar los aspectos contractuales, y esto es mucho más enfático cuando ya en la empresa hay un sector de administración de contratos. De hecho, este sector sin duda que ya participa en la etapa de preparación de los pliegos, de emisión de los pliegos, de evaluación de las propuestas, en el tema de aceptar o rechazar los desvíos comerciales y contractuales que analizan las distintas áreas. En definitiva, así como hoy se insiste mucho que un director de proyecto en el comitente participe en la etapa de selección de ofertas, el administrador de contrato de la misma manera es conveniente que participe de esta etapa. Y del lado del proveedor de servicio es lo mismo. Hoy también las empresas contratistas y proveedoras de servicios ven cada vez con mayor que es cada vez más importante que quien va a ser director de un proyecto del lado del contratista participe en la etapa de preparación de la oferta, y si la empresa contratista tiene también un área de administración de contratos, también se recomienda que participe en esta etapa de preparación de la oferta. En la ejecución, una vez que está firmado el contrato y ahora viene el desarrollo de las tareas por parte del proveedor o del contratista, la administración de contratos, tanto del lado del comitente como del lado del contratista, de alguna manera y con distintas perspectivas, siguen los procedimientos, todos los temas de adjudicación de contratos y órdenes de compra de equipos mayores, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones contractuales, ¿no? O sea, todas las notas de servicio, órdenes de pedido, etcétera. Es muy importante que el administrador de contrato eh, participe de todas estas canales de comunicación, en todo lo que tiene que ver con la documentación contractual, con los pedidos de cambio ni hablar. Los change orders o pedidos de cambio tienen que pasar sí o sí por la figura del administrador de contrato, y en lo que es aplicar las cuestiones que ha establecido el contrato, como son las multas y demás penalidades, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de la administración de contratos, del administrador de contrato? Bueno, el contrato como documento, el presupuesto de costos y el cash flow, es justamente la previsión de flujo de fondos, el cronograma y el plan de tareas y el plan de contingencias, ¿no? Después puede, en algunos casos particulares, algún documento más, por ejemplo, pueden hacer seguimiento de la documentación técnica, o en algunos casos que hacían como un seguimiento de la documentación de los planos que se elaboraban, pero eso es más así, más puntual. Básicamente, las 4 herramientas que maneja un administrador de contrato son las que tenemos acá en la diapositiva, ¿no? Y siempre recuerden, tanto del lado, digamos, esto es las herramientas que maneja un administrador de contrato, tanto del lado del proveedor como del lado del comitente o cliente. Veamos un poco ahora la parte más formal de los contratos y de las formas de contratación. Contrato, desde el punto de vista legal, es un acuerdo entre dos o más personas de contenido jurídico y que genera obligaciones.
como ven, es una definición muy amplia y, en efecto, nosotros en la vida, en el día a día, vivimos haciendo contratos. O sea, sentarse en una confitería y pedir un café es un contrato. Claro, no está escrito, pero es un acuerdo y genera obligaciones. O sea, genera la obligación de una parte de brindar el producto o servicio solicitado y la otra de pagarlo. Puede ser que esto se plasme en un papel, pero si, no necesariamente para que haya contrato tiene que haber papel. O sea, el acuerdo, desde el punto de vista legal, puede ser verbal e incluso hoy también puede ser por email, ¿no? Entonces, eh, recuerden, la definición de contrato es lo que dice el primer párrafo. Después, no necesariamente tiene que estar avalado por una documentación, por un papel. Hay contratos verbales, que por supuesto son para transacciones de poca monta y de poco valor. Transacciones de mayor valor, evidentemente, nadie va a querer realizar dicha transacción si no hay un papel de por medio, ¿no? ¿Para cuándo hay contrato? Cuando hay acuerdo, ¿eh? Cuando hay acuerdo de brindar una prestación recibiendo una contraprestación equivalente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define un contrato? Es el contenido, ¿eh? Es el contenido, es lo que está en el papel cuando el contrato se hizo de manera escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, un documento se puede llamar contrato de construcción, pero si cuando uno lee lo escrito es un contrato de compra-venta, entonces es lo que dice en lo escrito, no es el título. Esto es también muy importante porque muchas veces, muchas relaciones proveedor-cliente se manejan a través de carta de intención, que sería un documento provisorio. Pero si uno lee la carta de intención y lo que está escrito corresponde a un contrato completo, no es más carta de intención aunque el título sea ese, es lo que dice el contenido, ¿eh? O sea, lo que le da peso legal y jurídico no es el título, es lo que dice el texto del acuerdo. Cuando el comitente pide un servicio, el proveedor del mismo prepara una oferta. Y la oferta es una propuesta de contrato que tiene de alguna manera el ADN. Ahora, justamente cuando el proveedor presenta una oferta y empieza a trabajar en función de la oferta que presentó, ahí ya hay un contrato, aunque no haya nada escrito, o sea, aunque no haya nada firmado. ¿Qué es lo que le da valor contractual a la oferta? Lo que le da valor contractual a la oferta es el comienzo de la ejecución de los servicios establecidos por la misma, ¿no? Con lo cual, y esto es realmente muy relevante, una oferta aceptada es contrato, incluso aunque no haya un papel firmado. Y muchas veces, y a mí en mi carácter de consultor o de instructor de temas de gestión de proyectos, me pasa en algunas empresas. Yo presento la oferta de curso, de dictado de curso, y me dicen, bueno, empezá a trabajar por teléfono. Y yo empiezo a trabajar y no hay nada firmado, lo que hay es una oferta que yo presenté y una aceptación verbal de los términos de lo que yo presenté. Y ahí ya hay contrato desde el punto de vista legal. Pero ¿por qué se hace esto? Justamente para que no haya contrato desde el punto de vista impositivo, porque es una manera de eludir el pago de impuesto a los sellos.
porque si ambas partes firmáramos el documento, tendríamos que pagar impuesto a los sellos. Entonces se usa este atajo que el proveedor presenta la oferta y recibe una aceptación, digamos, telefónica y le dice empezá a trabajar. Entonces la oferta aceptada y el trabajo iniciado a partir de esa oferta ya implica un contrato, aunque no haya algo firmado. Veamos un poco los contratos de locación. La locación de cosa es un alquiler. Entonces, básicamente hay dos locaciones, locación de obra y locación de servicio. La locación de obra, lo que la distingue es que hay un compromiso de generar un resultado, de entregar algo tangible, concreto. Mientras que la locación de servicio es eso, es prestar un servicio, pero no es brindar un resultado, sino es poner un esfuerzo en, digamos, servicio del comitente. Entonces, en locación de obra, el contratista o locador se obliga a hacer una cosa y entregársela al documento. Entonces, locación de obra genera obligación de resultado. O sea, hay que entregar, no sé, una vivienda, una planta compresora, un gasoducto. Hay que entregar un resultado. O sea, no alcanza con poner el trabajo y el esfuerzo. Si no se logra el resultado, significa ¿eh? Incumplimiento contractual, porque eso es la característica de locación de obra. Y acá, en locación de obra, entran, por ejemplo, los contratos de obra intelectual, como las empresas que proveen diseño, que proveen planos, que proveen ingeniería, que proveen arquitectura, porque es un contrato de locación de obra física, porque es entregar algo que no existía al momento que se formalizó el acuerdo. Y entonces, como no existía, hay que crearlo por parte del prestador de servicio o contratista, ¿no? Entonces, frente al comitente, el ejecutor de obra física o intelectual sería quien hace planos, quien hace diseños, responde por la consecuencia de sus errores. Ahora, el contrato de prestación de servicio, como sería, por ejemplo, una dirección de obra, el resultado no depende del director o del gerenciador, sino del constructor. Este es el caso donde el comitente tiene una empresa constructora o prestadora de servicios y por otro lado tiene un tercero que hace la dirección del proyecto por cuenta y orden del cliente. Este tercero que hace la dirección de proyecto por cuenta y orden del cliente es un prestador de servicios, no de resultados. Entonces lo que él tiene que hacer es comprometer su mejor esfuerzo y sus mejores conocimientos para que el cliente, a través del contratista o proveedor, logre el resultado contratado. Entonces, la dirección de obra hecha por cuenta y orden de un comitente es una prestación de servicio, no de obra y por lo tanto no de resultados. Lo mismo que el gerenciamiento de proyecto o de obra, ¿no? Es un contrato de prestación de servicio. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Que muchas veces el comitente le pide tales o le exige o le impone tales responsabilidades al gerenciador de proyecto que de alguna manera termina haciéndolo responsable del resultado de lo que el proyecto genera o de lo que el proveedor o contratista produce. Entonces, como dice el segundo párrafo de la diapositiva,
esos contratos con el gerenciador de proyecto lo acercan peligrosamente a una locación de obra. ¿Y por qué peligrosamente? Porque el gerenciador de proyecto tendría, por las cláusulas contractuales, la responsabilidad sobre el resultado, pero no el control, sobre la ejecución del resultado. Porque recuerden esta máxima, que para que una empresa o una persona pueda ser responsable de algo, tiene que tener el control de ese proceso, de ese resultado. Entonces, los servicios de los gerenciadores de proyectos a empresas clientes, cuando los servicios llevan al gerenciador de proyecto casi como una locación de obra, lo pone en una situación realmente muy, muy peligrosa, porque le da una responsabilidad para la cual muchas veces no tiene el control sobre los medios que llevan adelante el resultado sobre el cual se lo está de alguna manera o sobre el cual se le exige, ¿no? En este recorrido muy rápido sobre contratos, esto después les voy a comentar, esto es así a modo de presentación, los distintos temas de un curso que vamos a tener ahora el lunes 25 de febrero de 8 horas, donde todas estas cosas se ven con mucha mayor profundidad, ¿no? Veamos ahora los contratos mirados desde el punto de vista de precio. Básicamente hay 4 tipos de contratos cuando los miramos desde el punto de vista de precio. Puede ser por ajuste alzado o LAMSAM, precios unitarios, por costo y costas o por una combinación. Bueno, ajuste alzado o LAMSAM, bueno, antes que nada, perdón, ¿cuál es el tipo de contrato más adecuado de estos que vimos? Bueno, va a depender del riesgo del proyecto y de la capacidad que tiene el propietario o comitente de manejar riesgos y de la necesidad que tiene de transferir la gestión de riesgos a otros. Entonces, el contrato de precio fijo, que también se conoce como ajuste alzado o en inglés lump sum, es un precio cerrado por un alcance bien definido. Y esto es realmente relevante. En este tipo de contratos es muy importante que la mayor parte del alcance esté bien definida al momento de celebrar el acuerdo contractual, ¿no? Entonces, de esa manera, si el alcance está bien definido, el precio se mantiene y lo que no estaba incluido inicialmente se maneja después a través de órdenes de cambio o change orders. Precios unitarios o unidad de medida son los contratos de, por ejemplo, prestación de mano de obra. Entonces se dice, qué sé yo, la hora de un ingeniero, pesos por hora hombre del ingeniero es tanto, ¿no? O unidad de medida de trabajo, el precio por metro cuadrado de pintura terminado es tanto. O sea, estos contratos son de valores unitarios, ya sea valores unitarios de profesionales o de prestación de servicios o valores unitarios de trabajos. Y el tercer tipo son los contratos de costo y costas, o sea, donde el proveedor muestra los costos que tuvo en la ejecución del servicio y el comitente le reembolsa esos costos incurridos más un fee, más un plus. Ese fee puede ser fijo, puede ser variable. Por supuesto que este tipo de contrato le traslada todo el riesgo al comitente, porque para el proveedor o contratista es un taxímetro donde
no tiene prácticamente ningún riesgo, ya que todo lo que se acordó que se va a reembolsar, no importa si es eficiente o no, se le va a reembolsar al contratista. La realidad es que en proyectos ya de cierta envergadura se usa una combinación de estos contratos. Por ejemplo, para la parte de proyecto que está bien definida, esa parte se contrata con contrato de ajuste alzado, y aquello que está todavía sin definir, por ejemplo, la compra de materiales, entonces esos materiales los compra el proveedor o contratista y el comitente se lo reembolsa contra prestación de factura. Y también muchas veces se incluye el tercer tipo de contrato, que es unidad de medida, donde el contratista presenta un tarifario y según la necesidad que tiene el comitente, hay ciertas tareas que la hacen profesionales o técnicos o personal especializado, y el comitente le paga al contratista las horas que esos profesionales y técnicos estuvieron trabajando en la tarea. Entonces, en realidad, eh, siempre se busca, o lo ideal sería buscar un contrato que distribuya los riesgos entre comitente y contratista de manera equitativa. O sea, no es recomendable ni es bueno para el proyecto trasladarle al contratista una cantidad de riesgos para las cuales no está preparado o no tiene las condiciones o los conocimientos para el manejo de esos riesgos. En cuanto al alcance, recién vimos distintos tipos de contratos según precio. Ahora, en cuanto al alcance de lo que se va a hacer, es otro tipo de denominación porque está basado sobre lo que va a generar el contratista, ¿no? Y aunque muchas veces se confunde, no tiene nada que ver lo que vamos a ver ahora con los contratos acorde a precio. Estos contratos que vamos a mencionar son cuál es la prestación que entrega el proveedor y puede ser con cualquiera de los tipos de contratos de precio que vimos en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, en proyectos de ingeniería es muy común usar este tipo de contratos, EPC, que es Engineering, Procurement and Construction. Ahora, normalmente estos contratos se hacen con precio fijo o ajuste alzado, pero no necesariamente, porque también hay contratos EPC donde una parte se hace, por ejemplo, por administración con tarifas unitarias. Si bien la mayor parte de los contratos EPC son a través de ajuste alzado, no necesariamente, con lo cual quiero decir que no es lo mismo. Una cosa es precio fijo y otra cosa es un contrato EPC. O llave en mano. Llave en mano es cuando el proveedor o contratista entrega una obra completa, entrega algo que está listo para su utilización. La llave en mano también puede ser a través de un contrato de ajuste alzado, pero también hay muchos casos de llave en mano donde hay varios tipos de contratos de precio. Parte de la llave en mano es por ajuste alzado, parte es por reembolso de costos. Con esto quiero decir que una cosa es contrato llave en mano, pero no necesariamente siempre el contrato en llave en mano es contrato de precio fijo. O sea, el llave en mano termina con un hito definido, con una instancia clave del proyecto donde el proveedor termina con su responsabilidad, que muchas veces es, por ejemplo, al finalizar la puesta en marcha de la planta, o de la facilidad, o del sistema. A veces también llave en mano es la puesta en marcha más un periodo de asistencia. Bueno,
Esto es, digamos, acorde a cómo lo organicen comitente y contratista. Y hay contratos de propósito específico donde se contrata una prestación muy determinada, ¿no? Con un propósito muy, digamos, muy específico. Por ejemplo, puede ser en una planta industrial traer un contratista especializado en aire acondicionado y bueno, el contrato específico que tiene es proveer toda la parte de aire acondicionado de la planta. Eh, También acá, así como hay distintas combinaciones de modalidades contractuales según precio, hay distintas combinaciones de modalidades contractuales según alcance. Y hoy cada vez más se usan, por ejemplo, contratos que en parte son EPC. Para ciertos entregables se usa un fit for purpose o para propósito específico, con una variedad de modalidades de precio que van desde el ajuste alzado, el lump sum o el costo reembolsable o la unidad de medida, ¿no? Siempre, siempre recuerden esto, lo que va a definir cuál es el tipo de contrato más adecuado es qué nivel de riesgo y qué nivel de control quiere mantener para sí el comitente y qué nivel de riesgo y qué nivel de control necesita trasladarle a su proveedor o contratista. Esa es, digamos, la respuesta a estas preguntas claves son las que dan después, digamos, la estrategia de contratación y el tipo de contrato que el comitente va a utilizar durante el proyecto. Cuando el comitente concluye con su tarea, hay una recepción de los resultados que ha generado. En general esa recepción tiene como dos instancias. Hay primero una recepción provisoria y hecha la misma a través de un acta comienza el periodo de garantía de las instalaciones, ¿no? o de los sistemas que generó el proveedor. Terminada la garantía o el periodo de garantía, se hace la recepción definitiva. ¿Qué es el punch list? El punch list es la lista de pendientes que debería finalizar con la recepción provisoria, aunque en algunos casos también ocurre que parte de esa lista de pendientes se completa luego de hecha la recepción provisoria durante la etapa de garantía. El periodo de garantía se inicia con la recepción provisoria de la obra o del sistema. Es importante definir bien qué es lo que incluye la garantía, qué no. Es importante definir bien si algo, digamos, no salió bien y hubo que repararlo y hubo que corregirlo, si esto implica un nuevo periodo de garantía o se mantiene el periodo de garantía original. O sea, esto hay que escribirlo, hay que dejarlo bien claro para que no haya dudas, porque después estas cosas que parecen obvias, cuando llega el momento de la disputa, traen serios dolores de cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los vicios que tenemos? Los vicios aparentes o visibles son esas cosas pendientes, incompletas, que todavía hay que corregir, es lo que está claro, y eso está en el punch list o listado de pendientes. Después están los vicios ocultos, que es todo lo que se espera que salte, que se manifieste durante el periodo de garantía hasta la recepción definitiva. Y después hay otro tipo de vicios o no conformidades o cosas que no están bien, que pueden producir lo que se llama la ruina parcial o total, y esto tiene, digamos, hay 10 años luego del concluido la garantía,
10 años luego que el proveedor, el contratista, debe responder por estos vicios, por estas no conformidades, por estos desvíos, ¿no? Y la recepción definitiva, bueno, es la que daría, digamos, por finalizada la relación contractual, y luego queda una garantía legal por lo que vimos, por los vicios que pueden generar ruina parcial o total del sistema o de la obra entregada. ¿Cuáles son los principales conflictos entre contratista y comitente, entre cliente y proveedor, más comunes relacionados con esta función administración de contrato? Básicamente la información, ¿no? La información que brindó el comitente, más completa o menos completa, y que fue suficientemente o no suficientemente verificada por la contratista en la etapa de oferta, ¿no? Esto después, esas cosas ambiguas, esas cosas grises, eh, hasta hace 10, 15, 20 años atrás, en los proyectos de ingeniería y construcción favorecían a los contratistas, o sea, todo lo que era ambiguo, todo lo que era gris, era motivo de un adicional para el contratista. Hoy, en general, es al revés. Hoy es al revés. Hoy favorece al comitente y perjudica al contratista. Por eso la importancia que los contratistas en la etapa de oferta puedan leer bien qué es lo que se está pidiendo y en su oferta tratar de poner en forma clara qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye y antes de firmar el contrato tratar de disminuir todo lo posible estas zonas grises, ¿no? Después, otro conflicto son las inconsistencias en la documentación de obra. Esto es muy común cuando el comitente, por ejemplo, tiene una empresa que hace la ingeniería o los planos y otra empresa que construye. Esa interfase entre el que hace la ingeniería y los planos, si el comitente no la maneja bien, esas inconsistencias termina siendo ahí sí una, digamos, un potencial generador de beneficios para el contratista constructor y un perjuicio para el comitente. El efecto stop and go es los cambios de alcance, los reiterados cambios de alcance que a veces hacen los clientes, y el efecto acumulado de esos cambios termina perjudicando a alguien. O sea, siempre cuando hay muchos cambios de alcance, siempre, inevitablemente, alguien gana y alguien pierde. Bueno, por supuesto que ni el cliente ni el contratista van a querer estar del lado del que pierde y eso también trae una cantidad de conflictos. Por supuesto, después en países como el nuestro, todo lo que tiene que ver con la inflación de precios y de costos, eso es también una reiterada causa de conflicto. Los temas gremiales, los aspectos gremiales también, porque quién se hace cargo, si tantas huelgas fueron o no contempladas, si tal conflictividad gremial que no se produjo tantos días de atraso, quién tiene que hacerse cargo de eso, si el comitente, si el contratista, etcétera. Conflictos comunitarios con la sociedad, con las ONG, con las asociaciones ambientalistas, los errores de presupuesto, condiciones topográficas o de terreno imprevistas, quién se hace cargo, quién paga esas cosas que nadie previó. Por ejemplo, cuando se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, un edificio de los tantos que se hicieron, en uno de ellos apareció, cuando hacían las excavaciones, un galeón español del siglo XVII. Bueno, ¿qué es eso? Fuerza mayor, es un evento desconocido. La superposición de atrasos de otros contratistas, de otros proveedores que afectan a un tercero y entonces quiere de alguna manera que una compensación por esos atrasos producidos.
y otros, pero básicamente estos 9 son los conflictos más comunes. Bueno, eh, menos de una hora, son 55 minutos. Si hay alguna duda, si hay una consulta, mientras piensan alguna duda, alguna consulta, déjenme simplemente presentarles el curso que sobre este tema, en forma más amplia y con una serie de actividades prácticas y casos de análisis, ¿eh? En este curso de administración de contratos que vamos a hacer el lunes 25 de febrero, en 8 horas, es una jornada, y otorga 7 PDUs. Como siempre, este curso se puede hacer en forma presencial, en el aula o online por internet. Todo el curso queda grabado, así que si alguien por ahí quiere hacerlo después o una parte no pudo asistir, a través del aula virtual puede ver el material. Es un curso teórico práctico, o sea, es un curso donde se amplían estos conceptos que vimos en el webinar, pero además se trabaja sobre una serie de casos reales de administración de contratos para ver un poco la aplicación concreta de estos temas. Por mi parte, les agradezco esta atención, esta hora que le han brindado al webinar, espero que les haya sido útil. Tienen mi dirección de mail, cualquier duda, cualquier consulta que tengan y yo pueda darles una respuesta, por supuesto que me alegraría mucho. Como siempre hago, terminado el webinar, les hago llegar el material de la presentación, lo van a recibir, y el link del video. Así que gracias a todos y buenas noches.